Vamos a esperar, antes de dar la introducción y la presentación de nuestros panelistas, un par de minutos para que la gente se siga sumando al streaming, sigan ingresando. Vamos a comenzar dentro de un minuto mejor, ¿cierto? Y damos el inicio, como les dije, la presentación de esta nueva actividad y esta nueva escuela constituyente que organiza la Fundación por la Democracia. Bueno, mientras tanto, antes de comenzar, ya están saludándonos Margarita Alfaro, saludos de Comunal San Joaquín, Marta Mauraz, saludos Marta, hola a todos, ¿cuándo dices nueva? ¿Por qué es nueva? ¿No es continuación de la anterior? Muy bien, es al tiro ahí planteando sus preguntas bien directas. Fermín Ledio, saludos para ti Fermín. Sí, aprovechemos de saludar ahí a nuestros amigos, ahí a Marta, a Margarita, a Fermín, siempre implacable en el tema de los pueblos originarios, así que un fuerte abrazo a su trabajo. Así es. Ya, vamos a partir. Como les dije anteriormente, y dándole la bienvenida a esta nueva escuela constitucional, esta vez vamos a hablar y vamos a presentar un tema que poco a poco se va instalando en el debate constitucional. En un principio, ¿cierto?, era muy enfocado a lo político, a la estructura constitucional, ¿cierto? Pero el tema del modelo económico que se quiere construir o se quiere plasmar en la nueva constitución es un tema súper relevante, sobre todo en el escenario global en el que estamos enfrentados, el escenario pandemia y post-pandemia. Y en esta instancia vamos a hablar sobre el modelo económico y propiedad privada en el marco de una nueva constitución. ¿Ya? Por mi parte, yo soy Tomás Iturbe, estoy representando hoy día la Fundación por la Democracia, soy ingeniero comercial y soy vicepresidente del Partido por la Democracia. Hoy día nos acompaña María José Becerra, ella es economista y experta en materias de desarrollo económico. María José, ¿cómo estás? Hola Tomás, hola Nicolás, hola José Antonio y bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Fundación y a la Fundación Pablo Iglesias, que ambos trabajan por el progresismo de Chile. Muchas gracias. Sí, ya que lo mencionas María José, esta actividad y estas escuelas constitucionales, aparte de la Fundación por la Democracia, colabora muy de cerca la Fundación Pablo Iglesias y la Cooperación Española. Nuestro otro invitado es un conocido ex ministro de Hacienda, ex ministro de Educación, ex ministro de las Express, Nicolás Izaguirre, economista, profesor. Nicolás Izaguirre, ¿cómo estás? Hola Tomás, María José, José Antonio, y a todas y todos los que nos están escuchando, especialmente a la gente de regiones que sufren junto con tantos otros grupos como los indígenas, las mujeres, etcétera, la discriminación en una sociedad tan segregada como esta. Así que estupendo que tengan la oportunidad de participar en este debate. Gracias, Nicolás, a ti. Nuestro tercer panelista, José Antonio Ramírez, abogado, doctor en Derecho, destacado abogado que ha trabajado en materias constitucionales, sobre todo en el último tiempo, asociado a la Fundación y el Partido por la Democracia. José Antonio, ¿cómo estás? Gracias, Tomás. Bueno, María José, Nicolás, a la Fundación por la Democracia, de la cual además soy miembro del directorio, y a la Fundación Pablo Iglesias, trabajando en estos temas y orgulloso de que la Fundación esté organizando este tipo de encuentros. Gracias, José Antonio.
Bueno, y nuestra cuarta panelista, que no va a estar en vivo con nosotros, pero mandó un video, es Milagros Tolón Jaime, es alcaldesa de Toledo, vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEM. Ella mandó un video para presentar una pequeña presentación que más adelante se los vamos a transmitir. Bueno, para partir la dinámica, para explicarle a todos, a todas, cada panelista tendrá aproximadamente 10 a 12 minutos para presentar, ¿cierto? Asociado al tema que bien dije en el inicio. Estamos en un proceso histórico y en un fenómeno que yo creo que no solo va a quedar, ¿cierto? O estamos en ojos del país, o nosotros mismos estamos en un proceso histórico, sino que el mundo entiende que el proceso constituyente en Chile es algo que pocas veces se ha visto. Primero partiendo por una convención paritaria, que es inédita a nivel mundial, va a ser el primer órgano constituyente escrito y redactado por hombres y mujeres en igual cantidad. Y los temas que claramente hoy día viene a liderar Chile como un cambio en el paradigma social y económico, como a la vanguardia, no solo en la región, sino también a nivel global, es cómo, ¿cierto?, vamos dejando atrás este neoliberalismo que nos tiene bastante agotado en términos amplios, en temas medioambientales, en temas de desigualdad, en temas de modelo de desarrollo. Ese modelo de desarrollo que en Chile ustedes bien saben que se caracteriza más por un modelo de desarrollo más rentista, que desde la investigación y desarrollo, de empujar cierto, pequeñas áreas de investigación o de focos de mayor competitividad en la economía. Hoy día está plasmado la discusión en cómo este proceso constituyente es capaz de fortalecer un modelo de desarrollo que agote, o sea, que supere el agotado rentismo y pueda, ¿cierto?, superar las lógicas neoliberales, que además implican mayores desafíos y mayores esfuerzos en la recaudación fiscal. Porque claramente si vamos a hacer transformaciones desde la lógica y desde el modelo de desarrollo, implica mayor esfuerzo fiscal, mayor recaudación fiscal. Y también hay otro gran tema y otra gran patita de esta discusión de cómo somos capaces, como país, como Estado, de generar las condiciones de obtener mayor recaudación fiscal para dar respuesta a los desafíos futuros que vienen en esta materia. Nuestro primer panelista en comenzar va a ser Nicolás Eizaguirre. Nicolás, todo tuyo el espacio, el micrófono, y vamos. Bueno, muchas gracias, Tomás. Ya di los agradecimientos respectivos. Yo partiría diciendo que cuando se decía con bastante justicia, pero no toda, no son 30 pesos, son 30 años, la verdad es que ese análisis queda corto, porque el problema de una sociedad rentista dominada por una pequeña oligarquía que se hizo de los recursos naturales es algo que nos ha acompañado a través de toda nuestra historia. Y las anteriores constituciones, no obstante que fueron algo más progresivas que la actual, del 833 y la del 1925, fueron constituciones hechas entre los oligarcas y los militares, particularmente la del 25 por influencia de Ibáñez del Campo. Y esto tiene que ver con la forma en que nace la patria chilena, al igual que la latinoamericana, con una influencia enorme de la oligarquía cercana a la corona española, que a través de las mercedes de tierra y la encomienda y la mita se hace de todos los recursos naturales, y cuando cae Fernando VI y toman el poder, reprodujeron las mismas estructuras de privilegios que traían desde la colonia. Y si analizamos la evolución del siglo XIX y el siglo XX, vemos que ese patrón rentista nos acompaña a través de la historia, acompañado de, valga la redundancia, de muy pocos impuestos, sobre todo los impuestos directos, y de un Estado social de derecho que no terminaba de emerger. Esto contrasta agudamente con la experiencia de los países desarrollados. Yo esto lo desarrollo extensivamente en un libro que trabajé después de que salí del gobierno de la presidenta Bachelet, que se llama Desigualdad, Raíces Históricas y Perspectivas de una Crisis. Entonces la tarea, como insinuaba Tomás, es enorme, porque tenemos por primera vez la oportunidad de escribir una constitución que realmente sea escrita por la ciudadanía. Yo diría que, ya aterrizando en lo actual, no es que la Constitución sea, digamos, un adendum o un agregado al modelo neoliberal que nos rige. Es el modelo neoliberal. Nosotros tenemos una Constitución completamente ideológica que contrasta con toda la del mundo desarrollado,
donde se establecen los derechos individuales, el derecho de propiedad, la libertad de educación, la libertad de prensa, etcétera, como supraderechos que prevalecen por sobre los derechos sociales. Por tanto, la capacidad del Estado de generar mínimos dignos para vivir en materia, ¿cierto?, de sueldos y salarios y de pensiones no existe, y tampoco, lo que es más grave todavía, y que contrasta absolutamente con los países desarrollados, generar una mínima igualdad de oportunidades. Y esto es porque cada vez que se trata de ampliar los derechos sociales, por ejemplo, la educación de calidad para todos y todas, la salud de calidad para todos y todas, eh, y podríamos seguir, esto topa con disposiciones de la Constitución, y lo hemos visto materialmente en distintos proyectos de ley que se intentaron llevar adelante. Por ejemplo, el Fondo Solidario del auge en materia de salud, y todo lo que nos tocó vivir durante el periodo de la presidenta Bachelet en materia de derechos educacionales y derechos laborales. Recordarán ustedes que el Tribunal Constitucional echó hacia atrás la titularidad sindical. Por el lado de la recaudación, también la Constitución ha impedido una cosa que es esencial y que tienen todos los países desarrollados, que son ciertas facultades del Servicio de Impuestos Internos que permiten efectivamente recaudar y parar la elusión, que en Chile es copiosa, y puede fácilmente, en materia solo de los impuestos directos a la renta que paga el 1% más rico, aproximarse a unos 4 puntos porcentuales del producto en materia, ¿cierto?, de impuestos directos. Y si ustedes revisan la comparación de Chile con los países desarrollados, incluso cuando estuvieron en nuestro nivel de desarrollo, verán que la diferencia en nuestra capacidad fiscal para financiar derechos sociales está precisamente ahí, en que en Chile los impuestos son mayoritariamente indirectos y no se grava las altas rentas con las tasas que debiera gravarse, y también la elusión es enorme. ¿Qué se requiere para superar esto? Bueno, se requiere en primer lugar que, tal como lo hizo Europa después de la Segunda Guerra, se consagre un Estado social democrático de derecho, que es una forma de armonizar los necesarios derechos privados, como la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, la propiedad privada, con la implementación de políticas públicas que igualen oportunidades. En Chile, como les decía, los derechos individuales prevalecen por sobre los derechos sociales. Y, por ejemplo, cuando el gobierno de la presidenta Bachelet intentó dar gratuidad a la Universidad del Estado, esto fue llevado al Tribunal Constitucional y fue rechazado. Y se estableció que el derecho a la educación individual de cada persona era más importante, y por tanto que si se había de apoyar la educación pública, había que apoyar la educación privada de exactamente la misma manera. Lo mismo pasa en materia de pensiones, lo mismo pasa en materia de salud, donde no es posible solidarizar las cotizaciones obligatorias de salud, y tenemos, por tanto, en educación y en salud un régimen social completamente segregado, en que el acceso a la salud y a la educación depende estrictamente del nivel socioeconómico de los hogares, y por tanto hay una competencia completamente desnivelada, y quienes están en la parte de arriba de la pirámide socioeconómica se reproducen unos a otros a través del tiempo sin que haya mayor movilidad. Si uno consagra un Estado social democrático de derechos, por ejemplo, es posible plantear, como lo hemos trabajado con José Antonio y otros en el grupo constitucional del PPD, una educación pública, gratuita, de calidad, con los recursos suficientes, porque ustedes comprenderán que cuando la subvención para el 90% de los niños alcanza 120.000 pesos y los colegios privados cobran 400.000 pesos, no hay ninguna posibilidad de igualar las oportunidades. Y los colegios con copago de 80.000 pesos tienen 200.000 más algún aporte de los padres. Entonces tenemos una educación que exactamente refleja la capacidad económica de los padres. Eso debe cambiar,
para eso se necesitan más recursos y obviamente se necesitan leyes que fortalezcan la educación pública, lo que no ha sido posible por, como les decía, la acción del Tribunal Constitucional. En materia de salud, por ejemplo, lo que tenemos en Alemania es que todas las personas cotizan un cierto porcentaje de su sueldo, pero reciben exactamente la misma atención de salud. Entonces, el que gana 1.000 y cotiza 7%, cotizará 70, y el que gana 10.000 cotizará 700, pero el menú de salud al que tiene acceso es exactamente el mismo. Así están construidas estas sociedades. Bueno, históricamente, estas sociedades que fueron inclusivas, y así lo han tratado los más modernos tratadistas de historia económica, fueron las que lograron el desarrollo, básicamente porque pueden escapar este síndrome rentista que nos señalaba Tomás Iturbe, que hay una minoría que accede a los recursos naturales y que tiene formas de evitar que el resto acceda, ¿cierto?, a oportunidades económicas de desarrollar sus propias ideas, sus propias empresas. ¿Qué necesitamos además? Además de este Estado social democrático de derecho, necesitamos armonizar los derechos sociales con los derechos individuales o privados y que no puedan ser enarbolados estos derechos privados para evitar políticas sociales que garanticen la igualdad de oportunidades, como ha sido el caso hasta ahora. En el caso, por ejemplo, de la titularidad sindical fue exactamente eso. El derecho individual de cada trabajador prevaleció por sobre el derecho de las organizaciones de trabajadores a tener la prioridad en las negociaciones colectivas. Y ustedes pueden reproducir hasta el infinito que las facultades de impuestos internos, las facultades del Servicio Nacional del Consumidor para evitar los oligopolios y los abusos han sido detenidos por el Tribunal Constitucional. Un Estado social democrático de derecho requiere de manera imprescindible una carga tributaria al menos 5 puntos del producto mayor que la que tenemos ahora. Eso estamos hablando de los de entre 10 y 15 mil millones de dólares más. ¿Para qué? Para que, como les decía, la educación pública sea igual a la educación privada, para que no haya discriminación en el acceso a la salud. Y un punto muy importante, Chile invierte en desarrollo científico y tecnológico como porcentaje de su producto, un sexto de los países parecidos a nosotros, como Australia y Nueva Zelanda, y en torno a un cuarto de lo que ellos invertían cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Por tanto, si estamos teniendo una formación muy deficiente de nuestra capacidad educativa, tanto a nivel primario como secundario como universitario, lo mismo en materia de capacitación de los trabajadores, y lo mismo en materia de coayuda del Estado para la generación de nuevas formas de producir a través de innovación, nos quedamos básicamente exportando lo mismo en mayores cantidades, pero sin escalar la ladera del valor agregado. Si ustedes analizan la historia de Nueva Zelanda, Australia o los países escandinavos, verán cómo desde muy al inicio ellos generaron una estructura, un sistema nacional de innovación que fue lo que les permitió, no obstante que estos países continúan fuertemente concentrados en materias primas como exportaciones, elaborar los procesos productivos de un modo tal que la sofisticación se produce en el proceso productivo. Entonces meten mucha computación, generan la propia maquinaria para sus sistemas de recursos naturales. Por ejemplo, en Escandinavia, cuando se les acabó los recursos mineros, ellos eran exportadores internacionales de maquinaria para la minería, lo que se llama encadenamiento hacia atrás. En Nueva Zelanda es notable todos los progresos tecnológicos en materia de los productos lácteos, lo han hecho los neozelandeses. En Australia en materia de minería y computación y educación, etcétera, etcétera. Eso no va a ser posible con la actual constitución, porque nosotros tenemos un servicio de impuestos internos que no tiene dientes, no tiene uñas, y con la actual constitución que
jibariza sus facultades, no va a ser posible arribar a la carga tributaria que necesitamos. No se trata de sojuzgar los derechos privados. Estos son fundamentales, la propiedad privada, para que la gente tenga incentivo a innovar y a producir, pero no al punto de que esa propiedad, y también es notorio esto en el agua, en el cobre, etcétera, obstaculice políticas sociales para igualar oportunidades. Así que por ahí me quedaría, pero en síntesis, no es que la Constitución sea un problema adicional, es la esencia del problema. Y durante todos los gobiernos de la Constitución y la nueva mayoría, en la medida que tratábamos de hacer más transformaciones, porque al principio íbamos mucho con viento de cola por el superciclo de los commodities, por una cantidad de cosas, y cuando necesitamos picar más profundo, esta muralla se instaló como un tope imposible de remover. Gracias, Tomás. Gracias, Nicolás, por tu tiempo y presentación. José Antonio, tu turno ahora. Bueno, gracias, Tomás. Nuevamente saludar a todas las amigas y amigos que nos están escuchando. Bueno, quizás complementar con Nicolás, como esto es un taller, y además nos ha tocado muchas veces compartir con Nicolás. Conversábamos con María José del Nicolás de algunos años atrás y el de ahora. La verdad es que Nicolás estuvo tocando guitarra aquí en mi casa hace un tiempo, hace varios años. Y créeme, María José, que también me ha tocado ver a Nicolás ahora y sigue tan simpático como antes. Sobre eso hay opiniones, pero bueno. Lo que pasa es que a veces la pandemia nos tiene lleno de Zoom, pero entonces hemos perdido esa fraternidad, pero esperemos que pronto lo podamos hacer. Simpático ha sido siempre, ¿ah? No, lo dije que me gustaba el Nicolás de antaño. Sí, lo que pasa es... No, pero mira, lo que pasa es que quizás porque como le Ya, pero suéltenme, ya. El del melón con vino, quizá. Y también porque... El de la guitarra. Cuando las autoridades, cuando las personas toman cargos de autoridad... Lo tengo aquí. Claro. No venía preparado, pero ya. Constitución. Bueno, pero de lo que cuando uno toma un cargo público, también toma otra posición, y quizás cuando uno es ministro de Hacienda o cuando tiene que tomar ciertas decisiones. Digo esto para enlazar con un poco lo que conversábamos antes. A ver, la Constitución establece un Estado subsidiario. Eso se repite mucho como eslogan. ¿Qué significa eso? La Constitución establece en sus bases de la institucionalidad que el Estado se basa en la libre autodeterminación de las personas y sus cuerpos intermedios. Vale decir, el Estado en general se abstiene, esa es la regla general. El Estado no debe intervenir y excepcionalmente interviene. Esto es muy importante porque cuando interviene el Estado, la regla general es que no interviene. Y por eso es que Nicolás, cuando habla de la educación, de la jubilación o de la salud, es que las personas pueden contratar libremente los sistemas de previsión, la AFP, los sistemas de salud, ISAPRE, los colegios. Entonces, cuando el Estado interviene con un sistema público, debe dar la igualdad de oportunidades a los privados y a los públicos. Y ahí viene el problema de que cuando hay una ley que trata de que el Estado intervenga por sobre el privado que presta un servicio público de salud, de educación, de jubilación como la AFP, entonces se va al Tribunal Constitucional y se dice, oiga, está interviniendo el Estado en una actividad que está realizando un emprendedor privado, pero lo que pasa es que ese ente privado, una AFP, un ISAPRE, un titular de un establecimiento educacional o universitario, está desarrollando una actividad de utilidad pública, de servicio público, de bienestar colectivo. Ahí está el punto. Entonces, ese Estado subsidiario es el que debemos cambiar por lo que se ha denominado el Estado solidario, pero realmente la nomenclatura, la denominación alemana, germana, que da origen después de la Segunda Guerra Mundial a este Estado benefactor o de bienestar, es lo que se llama Estado social y democrático de derecho, que es lo que nosotros hemos impulsado
como la forma de conceptualizar y la diferencia entre la antigua constitución o la que nos rige, que es el Estado subsidiario, a un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa? Que el Estado no se abstiene, sino que su obligación, su rol principal es ser titular de la búsqueda del bienestar colectivo. O sea, no se abstiene, sino es un Estado vigilador de que las prestaciones económicas, sociales y culturales se cumplan. Ahora, eso no significa que el Estado sea el Estado empresario, o sea, que el Estado sea el dueño de la entidad que da las prestaciones sociales, económicas, culturales o de todos los emprendimientos. Habrá que distinguir en qué lugares el Estado va a ser el que da las prestaciones directamente y en qué lugar el Estado da la prestación a través de una empresa. Cuando lo da a través de la empresa se llama Estado regulador. Y entonces ahí distingamos. En el Estado social y democrático de derecho, que no es el que tenemos y que queremos, los derechos económicos y sociales y culturales se garantizan, se aseguran a todas las personas. La Constitución actual no garantiza ningún derecho económico, social y cultural, salvo, de alguna manera, la educación, pero no tiene acción de protección. Se establece como derecho, pero no hay garantía constitucional. Todos los demás derechos no tienen prestaciones obligatorias. Y por tanto, estamos ausentes de derechos económicos, sociales y culturales. El Estado puede dar salud, puede dar pensiones, pero no está obligado a darlas, y menos a que sean dignas. Y es carente el Estado, además, de otros derechos, como el derecho a la vivienda digna, como el derecho al deporte, o el derecho a las comunicaciones con igualdad de oportunidades, que hoy día es fundamental, como el Internet. Tú vas, por ejemplo, a Doñihue. Hay que destacar que la sexta región va a pasar a ser una de las regiones más importantes del país. Ya diremos por qué más adelante. Pero si tú vas a Doñihue, la gente no puede estar en teletrabajo y a su vez un niño estudiando para el colegio porque no tiene cómo acceder a Internet. Entonces, el Internet o las formas de comunicaciones son un derecho fundamental, es parte de los derechos económicos, sociales y culturales. La cultura, como todos sabemos, beneficia a las personas, a su sentimiento de dignidad, a su salud. Tenemos que pasar del 0,4%, que entiendo que lo que estamos dedicando a cultura o algo así, al 1 o al 1 y tanto, como son los países de la OCDE. En fin, entonces, los derechos económicos, sociales y culturales es una ausencia de la Constitución, producto que tenemos un Estado subsidiario, no un Estado social y democrático de derecho. Pero ahora, hay empresas privadas en todo el mundo, y en Chile también, que desarrollan actividades de utilidad pública. Por ejemplo, la electricidad, el gas, el agua, está concesionado. Y entonces ahí nuestra Constitución tampoco establece el Estado regulador que puede intervenir para garantizar prestaciones uniformes, con buenos precios, con continuidad. Es un Estado que decía el Nico, lo mismo que le pasa al Servicio de Impuesto Interno, le pasa al Estado regulador respecto a las concesiones que otorga. Entonces tiene muchas dificultades el Estado cuando ha concesionado servicios básicos o de utilidad pública. La idea no es que el Estado asuma como Estado empresario, sino que tenga realmente la estructura de un Estado regulador que garantice que todos los servicios básicos se entregan a las personas independientes de sus condiciones económicas, porque son tan importantes como la salud, la educación o la jubilación. Ciertas prestaciones básicas, como la luz, el agua, la electricidad, etc. Ahí hay un componente de utilidad pública que es fundamental que el Estado también intervenga. No significa que sea gratis y que las personas que tienen recursos no lo tengan, sino que el Estado se preocupe de que todas las personas tengan servicios básicos mínimos para un nivel de vida digno, como establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y eso está vinculado al principio de la estabilidad presupuestaria, que a partir del 2011 la Comunidad Europea asume, y la Constitución española, en el artículo 135, si no me equivoco, lo recoge justamente como un pilar fundamental de su Constitución, que es nuestro antecedente para no tener una política fiscal irresponsable. Vale decir, están los derechos económicos, sociales y culturales, está el Estado regulador sobre los servicios básicos, pero por otro lado hay un equilibrio fiscal con una estabilidad presupuestaria garantizada en la Constitución. 2 puntos sobre la propiedad privada. La propiedad privada en Chile se garantiza
así como la función social de la propiedad actualmente. ¿Dónde está el problema? En que hay que potenciar esa función social porque la función social no cubre los servicios básicos. Electricidad, agua, no, eso está dentro del mundo del emprendimiento privado. Ahí tenemos el gran problema. Entonces, en ambos casos, cuando no están los derechos económicos, sociales y culturales, o cuando no tenemos servicios básicos de calidad garantizados, el Nico dice, el Tribunal Constitucional lo frena. Yo lo quiero mucho como economista, pero claramente no es el problema de que lo frene el Tribunal Constitucional. Yo soy partidario del Tribunal Constitucional porque se creó justamente en la etapa de posguerras en Europa, justamente como un tribunal jurídico político que era más democrático para garantizar los baluartes, los nuevos valores axiológicos de las constituciones después de la Segunda Guerra Mundial, que dieron estabilidad y desarrollo a Europa. Y no dejar en la Corte Suprema que se le dio como un rol más conservador y que de hecho había estado vigente en Europa de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y como fue la Corte Suprema en Chile antes del año 71, había sido más bien conservadora. Queríamos una constitución jurídica política. Y por eso también el Partido Socialista se equivoca en su Congreso Nacional cuando dice vamos a eliminar el Tribunal Constitucional como si ese fuera el bloqueo al problema que tenemos. No, el problema que tenemos es que tenemos que cambiar la Constitución para que el nuevo Tribunal Constitucional, que tenga elección distinta, que esté más potenciado en su funcionamiento y en su designación de sus miembros, de mucha mayor idoneidad, vele por este nuevo Estado social y democrático de derecho, porque si no lo hace el Tribunal Constitucional, lo hace la Corte Suprema. Siempre hay un control de constitucionalidad. Si no lo hace el Tribunal, lo hace la Corte Suprema. Y la verdad que creo que el Tribunal Constitucional nuevo que tendremos que diseñar tendrá las características de defender el nuevo Estado social y democrático de derecho que vendrá en la nueva Constitución. Termino solamente con un llamado de atención al tema de las regiones. Estoy de acuerdo con el Nico en aumentar los tributos o impuestos para tener un crecimiento inteligente que signifique dotar de mayor tecnología, manufacturación a nuestras materias primas, el cobre, el tema del litio, en fin, un desarrollo productivo inteligente, crecimiento inteligente. Pero también que un porcentaje de la tributación y de los beneficios de la actividad económica, así como los trabajadores que están en esas actividades, queden en las regiones. Hoy día hay un artículo de la Constitución que establece la prohibición de que los tributos o lo producido por la actividad económica vayan directamente a la región, salvo algo muy excepcional. En mi opinión, es al contrario. Debemos asegurar que una parte de los tributos, una parte de los beneficios de la actividad productiva quede en la región, y que las personas, los emprendimientos, los trabajadores que están en ciertas condiciones en las actividades productivas de las regiones, queden en la región. Con eso vamos a asegurar una descentralización política real, como sucede en los gobiernos regionales, por ejemplo, de Italia, o las comunidades autónomas en España. Eso, Tomás. Vale, José Antonio. Vamos a hacer una, entre comillas, improvisación, producto de que Nicolás tiene un compromiso y tiene que retirarse a las 7 de la tarde, nos comunicó previamente, y como teníamos pensado poner el video ahora de nuestra próxima panelista desde España, vamos a darle la palabra a María José Becerra como última panelista. Luego yo voy a hacer una pregunta abierta a nuestros 3 panelistas, donde Nicolás va a ser el primero por un tema de tiempo en responder, y pasamos las preguntas abiertas de quienes nos están escuchando. ¿Les parece? Nuestro maestro de orquesta ahí, Rodrigo Montiel, de la Fundación por la Democracia y Chacín, que tomen nota, y agradecido también de ustedes. María José. Bueno, nuevamente, muchas gracias a la Fundación por la Democracia y a la Fundación Pablo Iglesias por la invitación. Y he cambiado algunos elementos de la estructura que tenía para ir complementando e ir levantando esto que hemos denominado, y que uno como economista ha tenido que aprender harto de los juristas, este tema de la constitución económica, y que los juristas nos han enseñado que cada constitución está arraigada cada constitución tiene arraigada una constitución económica, y para el caso de Chile, con la Constitución de 1980, más que una constitución económica, es un orden público económico, con ciertas definiciones que nos han entregado, con ciertas características, y
y cómo esta Constitución, y ahí muy de acuerdo con el exministro Ezaguirre, el cómo esta Constitución ha generado estructuralmente las características basales de nuestro orden económico, nuestro modelo de crecimiento y nuestro modelo de desarrollo. Yo coincido acá que no son los elementos de los 30 años, acá hay un elemento de 40 años que estableció las bases de este modelo de acumulación por un lado y modelo de desarrollo. Por tanto, y estando en plena sintonía en cómo vamos a ir moldeando y donde el derrotero de la centroizquierda y la izquierda ha sido el establecimiento de este Estado social y democrático de derecho, donde avancemos en principios de solidaridad, no concentración, igualación de oportunidades, pero también de resultados, como lo define más allá de Rawls, Amartya Sen, y donde efectivamente podamos ir más allá de una constitución que sea refractaria a la constitución de 1980, constitución que, por cierto, fue refractaria a la propuesta constitucional que iba a ser presentada por el presidente Allende días u horas antes de del propio golpe de Estado. Y por tanto, la Constitución del 80 se instala en una contradicción a esa propuesta. Es poco entendible cómo esta Constitución de carácter neoliberal, ordoliberal, en el cual se establecen la supremacía de la defensa al valor del capital por sobre el valor del trabajo, en donde se quita toda potestad, lo decía José Antonio, al Estado, incluso como regulador de las relaciones sociales en la economía y en la sociedad. Por tanto, esta Constitución nos da la posibilidad de repensar esas relaciones sociales entre comunidad, Estado y mercado, como les digo, no para ser refractaria e instalar una ideología, sino que efectivamente para habilitar a la política que en sus mayorías sociales puedan vivir mejor y donde yo creo que es vital desmercantilicemos estas relaciones sociales y pongamos al centro el buen vivir de todas y todas. Para eso, y acá ya viene, empezamos a hacer separamos aguas con algunos economistas que se han quedado en la vereda conservadora y por supuesto en la derecha económica del país, que como decía Nicolás, se establece a través de espacios oligárquicos de desarrollo y por tanto se establece este modelo de crecimiento, acumulación y de desarrollo, el cual tiene características muy estudiadas por la CEPAL, heterogeneidad estructural, extractivismo, muy desarrollado a contener por ejemplo, un modelo de intercambio comercial muy concentrado en empresas financieras o en industrias basadas en recursos naturales. Dicho sea esto, es por eso las cifras de este 4 a 4,5% de exportaciones de nuestras pymes. Como finalmente se da una paradoja, se pone en el centro la supremacía de el derecho a propiedad individual, la libre competencia y la libertad de empresa, pero sin embargo hoy día tenemos las cifras de concentración económica muy elevadas en Latinoamérica y en el mundo, y más aún, hoy día tenemos la triste noticia que Chile es el país más desigual de Latinoamérica, y bueno, según algunos datos de Piketty que nos llegan hace muy poquito, vamos a ser uno de los países más desiguales del mundo. Por tanto, en la construcción de paritaria, en esta construcción de levantar nuevos espacios de avances civilizatorios finalmente, de incorporación de mujeres, de desmercantilización de la naturaleza, del trabajo, cómo logramos reconocer el valor del trabajo en nuestra Constitución, se abre un espacio de reflexión que me parece importante. El cómo, ya lo dije, se establece un Estado social y democrático de derecho, donde se establecen principios de equidad intergeneracional, equidad horizontal, vertical, de género, de equidad y tratamiento hacia la naturaleza, de desconcentración económica y de equidad territorial que nos hace falta. Y por tanto, necesitamos habilitar un nuevo modelo de crecimiento y un nuevo modelo de desarrollo. Y ese modelo de desarrollo
tenemos que pensarlo bajo los lineamientos de una constitución económica que nos permita llevar adelante ese nuevo modelo de desarrollo. Y para eso necesitamos instituciones económicas que puedan responder a esos desafíos. Ahí estamos hablando de políticas tributarias que tienen que ser de carácter progresivo, de política fiscal, guardando, por supuesto, los resguardos de protección y basados en la transparencia del uso de estos recursos. A mí me parece muy inteligente lo que dice José Antonio del concepto de descentralización real y no de desconcentración como administrativa, como la que se ha dado desde la CONARA hasta al día de hoy, cuando se impuso la regionalización. Sin embargo, acá hay algunos elementos que son relevantes y que se están separando aguas con varios economistas que lo hemos planteado. Hay muchos economistas que están señalando que no es necesario tocar la Constitución en este espacio económico porque ya han habido muchos cambios. Ahí es importante señalar que el único cambio constitucional a este modelo económico constitucional o en esta dimensión económica constitucional se hizo hace muy poquito, en época de pandemia, cuando se le dio la atribución al Banco Central de ocupar o de comprar deuda secundaria. Sin embargo, cuando uno analiza el espacio de la economía real, bien poco se ha avanzado en desconcentración de poder y la riqueza. Eso es como un primer elemento de análisis. Antes de entrar de lleno en materia de derecho a propiedad, a mí me parece importante señalar que para financiar este gran desafío en este establecimiento de un Estado social y democrático de derechos, vamos a tener desde el lado de la economía que hacernos cargo del financiamiento tanto de derechos económicos, sociales y culturales como de derechos civiles y políticos. Sé que los juristas hacen una distinción entre derechos positivos y negativos. Bueno, para el lado de la economía todos tienen costos que son asumidos a través de, esperamos, impuestos progresivos, pero también a través de la generación de mayor valor en la economía. Y para eso necesitamos avanzar, y con esto me meto en temas de propiedad, necesitamos avanzar en articular un florecimiento de este valor económico en sus distintos espacios. El Estado subsidiario tiene que ser reemplazado por este concepto de economía plural, en el cual se abren las posibilidades para que estén las empresas privadas, estén las empresas públicas, hay que discutirlo en la política y para eso están los mecanismos y las instituciones para ello, cuáles son los elementos estratégicos a que el Estado se pueda hacer cargo. Están las empresas comunitarias que no pasan por el mercado y que las vemos tanto en pueblos originarios como en otros sitios o en algunos territorios que cada vez más bajo este modelo se van cristalizando y van creciendo y hay que tener un tratamiento sobre ese tipo de economía. Y por cierto, yo creo que hay que recuperar un elemento de economía que hoy día está reactivando a la economía europea. Son las empresas cooperativas, empresas democráticas, las cuales para el caso de Chile son paritarias y que sabemos para el caso de Chile y Latinoamérica dieron un muy buen resultado para todo el periodo de 1930 en Chile, paradas por la dictadura, y que lamentablemente en los años 90 no hubo la recuperación o los incentivos necesarios a que este modelo cooperativo de democracia económica floreciera como debiese haber sido. Por tanto, en materia constitucional y en materia de propiedad y en materia de crear valor en la economía y distribuir ese valor tanto en la gobernanza, distribución del poder y la riqueza al interior de las empresas, me parece relevante que esto debiese estar señalado. Punto aparte es cómo debiésemos fortalecer el sindicalismo, cómo debiésemos fortalecer la negociación adentro de la empresa. Mucho se ha hablado sobre consagrar el valor del trabajo en la economía, consagrar las negociaciones ramales, etcétera, dentro de esta. En materia, y para contestar, y no sé, Tomás, cuánto me queda.
¿Cuánto? No, sí, ya. No. Me había, un minuto, ya, ok. Me había dicho cuando dijeron que era un minuto, ya, perdón, se me había olvidado. En materia de derecho de propiedad, va a ser muy importante y que ya se ha establecido como un consenso societal, es la necesidad absoluta de establecer lo que dice lo que dice hoy día la propia Constitución. Hoy día los yacimientos son estatales, pero tenemos una ley orgánica y tenemos unos quórum que han hecho que, pese a esa definición textual en la Constitución, hoy día tenemos concesiones. Hoy día recién estábamos hablando, bueno, se estaba votando la ley de pesca en el Congreso, cómo efectivamente hay temas de derecho de uso, de goce, que no pueden ser. Está el tema de las mineras, está el tema, bueno, del agua, en el sentido de que está privatizado su intercambio comercial. Por tanto, acá importante señalar cómo un derecho fundamental, desde un derecho fundamental que es el derecho a la vida, desde que uno nace hasta que uno muere, no puede estar supeditado a este derecho económico que tiene supremacía en tanto el derecho de propiedad. Para cerrar, quedan algunos temas, pero me parece importante dejarlos instalados a la discusión. Hay temas de propiedad que tienen que ver con la soberanía nacional. Esto no es un tema solamente ideológico, en tanto derechos colectivos que están subsumidos en la Constitución. A mí me parece que estratégicamente tenemos que hablar qué es lo que está pasando con el derecho que tiene un privado de hacer uso y goce de extensivas tierras que se le están vendiendo, por ejemplo, por el concepto de land grabbing a nuestros amigos los chinos, pero por otro lado son los mismos chinos los que nos están comprando parte de la matriz energética. Ahí hay un tema que bajo la actual Constitución está permitido, pero hay un tema de soberanía nacional, hay un tema de estrategia en nuestra inserción internacional que yo creo que debemos cuidar y debemos estudiar, por cierto. Y finalmente, a mí me parece muy relevante que podamos discutir hoy día cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar al TPP-11 en virtud de si es que entramos a un proceso de discusión constitucional, si es favorable su aprobación. Yo me inclinaría a que no, porque lo que hace un proceso constitucional como el que estamos viviendo es poder reflexionar en democracia qué tipo de modelo de crecimiento queremos tener para alcanzar este catch-up en el crecimiento y de verdad integrarnos con tecnología a el mundo desarrollado, el de verdad, y efectivamente cómo los tratados de libre comercio que no han sido evaluados, no han sido evaluados sus impactos, cómo efectivamente nos están diciendo que Latinoamérica sigue teniendo que estar vendiendo recursos naturales o algunos servicios, y cómo tenemos identificados que en Europa y en Asia los países pueden hacer un catch-up o un avance al desarrollo de forma distinta y pueden tener autodeterminación económica. Gracias. Gracias, María José. Voy a hacer una pregunta abierta a la cual va a partir respondiendo Nicolás, dado el tiempo escaso que tiene. Siendo evidente que nuestro país tiene restricciones significativas para alcanzar un crecimiento sostenible, es cosa de mirar los datos y un poco el diagnóstico en el cual nos llevó incluso al 18 de octubre, y también, solo por mencionar una variable, basta con mirar ciertas las cifras de crecimiento que van a la baja, y también el frenazo que ha tenido la productividad, como una de las variables que explican también en gran parte el crecimiento a largo plazo desde el año 2005-2016, 2005-2006, la productividad ha aumentado, no, nada, cero, es marginal el aumento. Solamente el último año tengo entendido que hubo un aumento tras 15 años de datos negativos en términos de productividad. Y ahí entran otras capas o otros temas de la desigualdad económica que se explican, las consecuencias en educación, salud, ciudades, pensiones, etc. Este es uno de los grandes problemas también que tenemos que enfrentar en la discusión que se viene. Y dentro de este contexto, acá va mi pregunta. Desde el modelo de desarrollo, disculpa Nico, la minería explica más de un tercio de la inversión extranjera directa actualmente, cerca del 10% de los ingresos fiscales en los últimos 10 años. Y si uno proyecta los próximos años, y tomando los datos de la Corporación de Bienes de Capital, ya están comprometidos los próximos 4 años más de casi 20.000 millones de dólares en inversión directa. Entonces, mi pregunta es, para los tres, ¿cómo ven ustedes esto del rentismo que muchas veces apuntamos a la minería como una restricción de crecimiento, sino que
¿Cómo ven ustedes también una oportunidad de diversificación productiva en otras áreas que no hemos metido el capital intelectual, la apuesta a innovación y desarrollo? ¿Cómo ven ustedes esa oportunidad que tenemos como país? Nicolás, disculpa la... Ya, solo me queda un minuto, porque de la gente tengo otro compromiso. Entonces voy a hablar solo sobre Estado empresario. Hoy día hay una ley con quórum calificado para armar una empresa pública. Eso no tiene razón alguna de ser. Y particularmente en las actividades donde tenemos que ir haciendo camino al andar, la colaboración entre el Estado y el sector privado es fundamental. Antes de eso, una cosa que dijo María José, que yo estoy muy de acuerdo, en la Constitución alemana y en otras, el uso y goce de la propiedad limita con la función social de la propiedad. Por tanto, si la propiedad minera, etcétera, etcétera, no puede ser invocada la propiedad privada para evitar, por ejemplo, el cobro de royalty, la extracción de rentas por parte del Estado. En Australia, durante el gran ciclo del cobre, subieron brutalmente los royalties y ahí no había ningún problema. Porque ahí hay meramente una concesión. No es que el Estado le esté regalando la renta al sector privado, sino que está simplemente trabajando para obtener una renta normal. Y el Estado regulador es tremendamente débil en nuestro caso, tal como lo decía José Antonio. En materia del Estado directamente involucrado en la producción, sobre todo, yo diría que las actividades normales no tienen mayor sentido y es bueno regularlo solamente, pero en todo lo que son actividades de punta para la generación de tecnologías verdes, para la generación de encadenamientos hacia atrás en la minería, para la generación de una agroindustria potente, la coparticipación del Estado es fundamental porque los riesgos son enormes y se necesita una estrategia sincrónica. En Chile, sin el Estado, nunca habríamos tenido electricidad, nunca habríamos tenido agua. Todo eso fue generado por el Estado porque tú necesitabas, eso lo desarrolla muy bien Aníbal Pinto, una acción mancomunada a lo largo del territorio. Lo mismo que también señalaba José Antonio para el desarrollo de las nuevas tecnologías, el acceso al Internet. Entonces, este ideologismo del Estado subsidiario hay que eliminarlo. No se trata de que el Estado reemplace al sector privado cuando el sector privado lo puede hacer bien, pero se trata que el Estado pueda ir haciendo camino al andar en sociedad con el sector privado, tal como lo hace la Comunidad Europea. Y me despido. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, María José, José Antonio. Un gusto. Chao. Gracias, Nicolás, que estés bien en tu próxima actividad ahora y gracias por comprometerse con nosotros también, dado que tenía un compromiso impostergable. Así que te despedimos, Nicolás, nosotros vamos a seguir aquí. José Antonio, no sé si repito la pregunta o... Yo creo que la pregunta está muy bien efectuada porque nos permite, junto con María José, entrar a un tema central, ¿no? Que cómo la Constitución mejora las condiciones de vida de las personas. Y quizá eso, Tomás, es lo que con María José tenemos la obligación desde el punto de vista económico y jurídico, como decía muy bien María José, los economistas pasan a ser abogados constitucionalistas de lo económico y los abogados constitucionalistas de lo económico tratamos de tener algo de nociones de lo económico, porque está de la mano, muy bien dice ella, la constitución económica, que no el orden público económico, es una denominación equivocada, es la constitución económica. La constitución económica es un engranaje, pero que lo que ocurre con ese engranaje es que, como decíamos antes, es liberar de mercado en que el Estado no interviene, en que el Estado es un árbitro que hace lo necesario para que no haya golpes bajos, por decirlo así, entre los jugadores, pero no se preocupa del desarrollo económico, social, integral de las personas. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que hacer? ¿Qué cambio necesitamos en la Constitución? Bueno, dos temas fundamentales. Primero, la función social de la propiedad no basta solamente para que cuando está en juego la salubridad pública, hay un terremoto, hay una emergencia, el Estado pueda expropiar y pagar el valor comercial del bien como establece hoy día. No basta solamente eso, una regulación excepcional cuando hay una calamidad, sino que el Estado esté pendiente, preocupado como parte de su obligación principal en que los derechos económicos, sociales y culturales se les dé prestación a todas las personas independientes de sus condiciones económicas. Salud, educación, jubilación, vivienda digna, deporte, acceso a las comunicaciones como Internet, etc. El principio de la estabilidad presupuestaria, del cual ya hablé, y si el Estado no es empresario, porque no tiene por qué ser el Estado el que es el titular de todas estas prestaciones, pueden ser perfectamente los privados,
Lo que no puede ocurrir, Tomás y María José y los que nos escuchan, es lo que dijo el requerimiento del gobierno recientemente en el Tribunal Constitucional, que me ha pedido un informe, una presentación para el Tribunal Constitucional. Fíjese que el requerimiento dice que la regulación del 10% del retiro, al margen de otras consideraciones, pero hay un párrafo increíble que dice que al establecerse la obligación de que una parte vaya para pagar las asignaciones de pensiones alimenticias que están pendientes y otras regulaciones, se está afectando el derecho de propiedad de la AFP. O sea, es increíble, lo leí 2 veces, porque cómo llega la exacerbación del derecho de propiedad a que el Estado regulador, por reforma constitucional, cuando tampoco le implica un costo a la AFP, porque es parte de su función, le estaría afectando su derecho de propiedad, pensando que así el Tribunal Constitucional toma este derecho y tiene un asidero para su fallo. Yo creo que eso es lamentable, eso es exacerbar el derecho de propiedad a algo que no queremos, que es la jubilación, y que se destina por parte del constituyente o el legislador para proteger a los jubilados, a las personas que requieren sus pensiones. Y luego el tema de la alianza público-privada. La Constitución no dice ni una palabra, María José y Tomás, sobre la alianza público-privada. Este Estado regulador, este Estado que junto al privado se preocupan del bien común, es una norma fundamental. Si ponemos esa norma, así entonces se entiende un poco lo que decía María José antes respecto al tema de las prestaciones de electricidad o lo que es el agua, o sea, o la minería. La minería son concesiones mineras, el agua son concesiones de agua. Lo mismo pasa con la electricidad, el gas, en fin, son concesiones, va a ser un privado que tiene una concesión. El Estado regulador debe alentar al privado, darle seguridad jurídica al privado, darle beneficio, utilidad, etcétera, pero debe poder intervenir para que siempre, en cualquier circunstancia, durante los 20, 30, 40 años de la concesión, se asegure que las personas tengan prestaciones de calidad a precios accesibles, de manera continua y evolutiva, porque todos estos derechos van cambiando. Y esa forma de alianza público-privada que fomenta la inversión, pero por otro lado protege al usuario, al consumidor, al ciudadano, a la familia, ese match, esa conjugación, es necesario establecerlo en una estructura constitucional distinta y diversa a la que hoy día tenemos, y que implica que cada vez que se trata de hacer una ley, terminamos en el Tribunal Constitucional, insisto, no porque el Tribunal Constitucional solamente, y tenemos que reestructurarlo, sea un mal tribunal, sino que está aplicando la Constitución liberal, que no es de Estado Social y Democrático de Derecho, y se está pegando a lo que le dice la norma escrita literalmente. Gracias, José Antonio. María José. Sí, a ver, cuando uno señala cuál ha sido este gran sueño de carácter ideológico en torno a establecer en este orden público económico que a través de la libertad de empresa íbamos a florecer y íbamos a integrarnos al mundo del desarrollo. Eso lo que intento decir que es una falacia. Y es una falacia porque lo único que hizo esta Constitución de 1980, que no ha cambiado en términos económicos hasta hoy día, es identificar un solo mecanismo de generación de valor, que es el mundo privado, que se ha ido concentrando a grandes industrias de retail, el modelo de acumulación de las AFP, porque y solo un paréntesis, el modelo de acumulación de AFP es un modelo de acumulación, no se entendió como un modelo de seguridad social, sino que no está absolutamente consagrado y que tiene que ser una aspiración y un ethos de nuestra nueva Constitución, sirve para financiar espacios mercantiles a las industrias más importantes en términos de transacciones financieras, porque son solo las empresas que están en la bolsa, y por eso parte de estos montos, el 50%, ha ido al extranjero, para financiar incluso inversiones del Estado. Por eso cuando yo les digo que acá tenemos que darnos la libertad, y no con miedo ni con ideología, como se ha plasmado, de repensar la institucionalidad. ¿Por qué no vamos a poder repensar la institucionalidad de la política fiscal,
de la política monetaria del Banco Central a que cumpla elementos, o sea, el Banco Central es la única institución que no da cuentas políticas por sus actos de definiciones técnicas, pero de miembros que son elegidos en ternas y son votados políticamente, y de políticas tributarias. Sabemos que Chile y sus políticas tributarias son regresivas, y viene una, solamente para avisar, que viene a la vuelta de la esquina, que es la posibilidad de aumentar vía IVA este modelo de acumulación. Y llama mucho ya no llama la atención, pero cómo finalmente el Ejecutivo y el Presidente toma una definición de dejar de defender los intereses de la gran mayoría por defender estos intereses del capital. Eso como gran paréntesis, porque lo que dice José Antonio de que se está defendiendo la libertad de empresa en la AFP me parece de una característica de espacio de tercer mundo que es muy importante y que tenemos que darnos cuenta pronto. Sobre ¿qué significa esta promesa de incumplimiento de este sueño de crecimiento y de florecimiento de la creación de valor estancado? Hay un ejemplo que ya se ha transformado en un clásico, que es como la presidenta Michelle Bachelet en el primer gobierno tuvo 2 intentos. En su primer gobierno fue crear, bajo el actual marco constitucional, estas políticas de clúster, de impulso de política industrial, que ni siquiera pudo llamársele política industrial porque se acusó de intervención, pese a que el mismo Banco Mundial ya había cambiado su halo conservador y había determinado que las políticas industriales generaban mayor crecimiento y desarrollo económico en los países, y por tanto la intervención del Estado era muy bienvenida. Esa política de clúster, llegado el primer gobierno de Piñera, fue desmantelado porque se dijo que la mejor política industrial era no hacer política industrial. Lo que uno de los desafíos muy técnicos que vamos a tener en la Convención Constitucional va a ser identificar cómo se va a interpretar en la Constitución estas herramientas que van a permitir hacer política industrial. Un elemento clave va a ser recomponer esta organización que estaba en un ministerio que era ODEPLAN, cómo se restituye y se prospecta un espacio de planificación en el desarrollo. Explico por qué. Porque a la elección de gobernadores, y se aplaude que vamos a tener elecciones de gobernadores, hay primarias en el domingo, así que aprovecho de decir que vayan a votar. En esta posibilidad de distribución del poder real con la elección de los gobiernos regionales, con la posibilidad de establecer esta economía plural y donde vamos a poder tener empresas comunitarias, públicas, privadas y cooperativas, los municipios, y hay que discutirlo, quizás van a tener la posibilidad de generar empresas. Hay que discutir eso. Y por tanto, necesariamente va a tener que haber una coordinación entre gobiernos locales y gobiernos regionales que tienen que ser ayudados o prospectados en cuáles van a ser las áreas en las cuales vamos a establecer. Y bajo un paraguas, por supuesto, de pleno respeto a los derechos ambientales. Se tiene que desmercantilizar la naturaleza. Ya no solo basta con pagar mínimas mitigaciones, sino que tenemos que reconocer los derechos de las personas desde donde viven. Solamente para complementar, ahí hemos avanzado en un libro que escribimos con Iván Borkowski sobre cómo va a ser necesario, por ejemplo, establecer garantías territoriales para reconocer estas desigualdades territoriales en todos estos ámbitos. Me voy a quedar ahí. Gracias, María José. Oye, el tema de las cooperativas es un temazo, que también yo creo que tenemos que darle una especial atención, dado el modelo de desarrollo que también queremos impulsar. Oye, voy a leerles preguntas, unas 4 preguntas para que las vayan anotando en función del tiempo, optimizar el tiempo. Voy a leer a Rodrigo Mellado primero. Nos saluda desde Laraquete, pregunta respecto a la propiedad privada. ¿Cómo resolvemos la tensión constante que genera el extractivismo al afectar servicios ecosistémicos imprescindibles para la vida humana, como la pérdida o desaparición de caudales de los ríos como consecuencia de la industria forestal o minera?
Por ejemplo, allá se menciona el tema del derecho a la vida y a un medio ambiente libre de contaminación, asociado a la Constitución y qué mecanismo para priorizar la inversión en lugar de esos derechos. La pregunta que hace es, ¿han pensado modelos de propiedad privada que incorporen esa perspectiva científica ecológica? Después, Andrea González nos dice, hola a todos y a todas, quisiera saber qué opinan con respecto al modelo de rebaja del porcentaje del crédito tributario o beneficio tributario en general a través de las donaciones, ley de donaciones. ¿Creen que ese modelo es efectivo para el apoyo de iniciativas sociales? Y si no es así, ¿cuál a su juicio sería un mejor sistema? 2 preguntas más y una cortita, que también antes que se me vaya. Wilson Navarrete nos dice, desde La Pintana, siendo Chile un potencial productor de hidrógeno verde por geografía, energías renovables y cercanía con puertos, ¿cómo una nueva constitución podría potenciar una economía sustentable que desarrolle la industria energética y tecnológica? Si históricamente Chile exporta solo materia prima, eso a propósito de la primera pregunta que hacíamos. Cristiana Espinosa nos escribe, ¿cómo debemos incluir la economía circular y cómo establecemos sustentabilidad y sostenibilidad y conciencia multigeneracional en relación a los recursos naturales? Wow. Y la última pregunta que la voy estaba por acá me dan un segundo, de Marcelo Díaz. ¿Cuál es su opinión? 2 puntos, descentralización tributaria, impuestos regionales o descentralización del gasto. Eso es un tema también que muchas veces uno se tiende a confundir. No sé quién quiere partir, si no, José Antonio. Dale, José Antonio. Que me encanta escuchar a María José, pero también por un tema de compromiso. Sí, con esto cerramos, ¿eh? Y últimas palabras. Porque por el horario. Mira, voy a ir al hueso en lo que preguntaba. La primera persona que preguntaba, ¿quién era, Tomás? Rodrigo Mellado. Bueno, Rodrigo. Lo de Rodrigo engancha bien, yo creo que también María José lo va a tomar, a lo mejor lo podemos tomar por ahí, con lo que nos plantea Wilson Navarrete. Un saludo a Wilson, que está haciendo un trabajo muy interesante en las áreas de energía y hace mucho tiempo, conoce muy bien este tema. Y tiene que ver también con lo de Cristian, porque es el modelo de crecimiento. La Constitución no establece un modelo de crecimiento como el que necesitamos para justamente que sea un crecimiento que se llama crecimiento inteligente, desarrollo sustentable o sostenible, que tiene que ver con que no basta con vender materia prima, o tener ingresos como país, sino que a su vez haya obviamente ingresos para el país, pero que permita una calidad de vida digna para las personas que tienen trabajo, con una remuneración justa, con una remuneración que les permite vivir dignamente, que las personas pueden educarse, que las personas pueden vivir en un entorno medioambientalmente también sustentable, sostenible, que tenemos una economía circular, que el agua que se conservan los recursos naturales. En fin, eso tiene que ver no solamente con lo que dice la Constitución hoy día, que es Tomás, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Ese no es el medio ambiente de lo que estamos hablando, que es lo que hoy día establece la Constitución y que tiene un recurso de protección especial, sino que es el desarrollo, el modelo de desarrollo. La Constitución va a decir algo así como de ese tipo. No va a entrar al desarrollo de las políticas públicas, pero sí si tenemos un marco conceptual de un desarrollo sostenible con un crecimiento inteligente, que eso es una denominación que tiene que ver con que no es un país extractivo, es un país que le da tecnología, que le da valor agregado, en fin. Un ejemplo. Nosotros tenemos, durante el gobierno de la presidenta Bachelet I, me tocó estar en el Ministerio de Obras Públicas, y una de las cosas que planteamos fue el Fondo de Infraestructura Pública. O sea, todo ese dinero de las concesiones de obras públicas, que son concesiones de 20 y 30 años, pues fueron un fondo para las políticas públicas, que seguramente María José debe conocer bien. Bueno, ese fondo se creó un directorio, se le paga a ese directorio, tiene un gerente general. Sin embargo, ese directorio que está vigente hoy día no tiene fondo, o sea, no tiene dinero. O sea, está en la oficina de Providencia, pero no hay fondo para invertir en innovación, en tecnología, en nada. ¿Por qué? Porque se dijo se va a dejar una ley para que establezca cómo se hace, y por tanto sigue estando en el Ministerio de Hacienda. Entonces,
si tuviéramos una norma constitucional que obliga al Estado a que el crecimiento y el desarrollo sea sostenible y sustentable, no, tendríamos políticas públicas acorde a que no solamente sea vender cátodos de cobre, sino que tener tecnología aplicada y no compremos, como siempre se dice, no compremos los enchufes con cobre o los cables que a su vez son cobre que los mismos países asiáticos nos están vendiendo ya con manufacturación. Lo mismo nos pasa con el litio. ¿Cuántos años llevamos con el tema del litio? Por favor, un enredo, Sokivich, y eso fue nuestro propio gobierno de la concertación en un juicio interminable con Eduardo Bichán, que terminamos en una especie de conciliación, y seguimos hablando del litio y nadie sabe muy bien dónde estamos. ¿Eh? Y lo mismo nos pasa con el hidrógeno verde. Esperemos que ahí tiene que haber toda una política de desarrollo nacional del hidrógeno verde, que decirle a Wilson que ahí hay un campo enorme. Coincido con lo que decía María José de nuestra estrategia, nuestra planificación estratégica de los territorios y de la electricidad. Nosotros no podemos tener línea continua como se está haciendo, o proyectos que estén en manos privadas sin una suficiente regulación de servicio público, de utilidad pública de los desarrollos que nosotros hacemos. No es en contra de los inversionistas, al revés, es darle seguridad a los inversionistas, pero también a los ciudadanos, de que vamos a tener una política adecuada en cuanto a los precios, la tarifa y el bienestar que se obtiene con los servicios públicos. Termino con el tema regional. La descentralización implica que los gobiernos regionales y locales, dice muy bien María José, los municipios, que son fundamentales, tengan mayores recursos y que un porcentaje de la tributación nacional vaya para los territorios. Y a su vez, que las actividades productivas tengan un beneficio en las regiones y en los municipios, tanto para que se domicilien ahí, como que los trabajadores y la formación técnica también esté radicada en los territorios. Esa es la forma de descentralización que tiene una nomenclatura constitucional de ciertos principios, pero que el objetivo fundamental es ese, que se logre realmente que la riqueza que está en la región produzca riqueza en la región. Gracias, José Antonio. María José. Voy a tratar de resumir. Súper interesante las preguntas que se han hecho acá sobre, bueno, propiedad. Primero, se tiene que establecer el interés social, entendiendo, a ver, una de las discusiones que ha caricaturizado mucho la derecha, es decir, que incluso apareció en la franja, bueno, o sea, la extrema derecha apareció en la franja del rechazo de la posibilidad de expropiación de bienes materiales de todos aquellos trabajadores y trabajadoras. Acá hay que señalar y ser súper claro, ni siquiera la propuesta de Salvador Allende constitucional lo decía explícitamente, en ningún caso se va a expropiar aquellos bienes que son comprados por trabajadores y trabajadoras. Siempre se habló de la expropiación de que llevaba como consecuencia a la soberanía económica. Estamos hablando de la banca y de las grandes empresas industriales que hoy día volvemos a hablar, sobre todo con China, ¿ya? Ese es un tema importante. Sobre un tema de derecho de propiedad que creo que no se ha tocado muy laxamente, y yo creo que es muy importante, va a ser cómo vamos a establecer los derechos de propiedad del conocimiento y lo que hoy día se está hablando sobre los neuroderechos. Creo que es un elemento que tenemos que rescatar y que tenemos que consagrar en la Constitución, porque no solamente, y eso es la posibilidad que nos da esta hoja en blanco, entendiendo de que vamos a llegar a mayorías con 2/3, esta hoja en blanco nos permite pensar y soñar una constitución del siglo XXI no para Chile, sino que para el mundo. Así que también me parece importante establecer cómo vamos a establecerlo en la constitución sobre estos derechos de propiedad que son de carácter individual, pero también de carácter colectivo. Sobre la pregunta de responsabilidad social empresarial, creo que hay por ahí algunos estudios, pero no hemos avanzado en identificar y hacer evaluaciones del cómo finalmente estas posibilidades tributarias han recaído en los mismos círculos de financiamiento que llevan a atender cierto
el mismo modelo de crecimiento y acumulación y cómo se articulan las mismas bases, y no ha ayudado a que exista mayor democracia económica en los territorios. Por tanto, acá me quiero pasar al tema de principios de carácter tributarios, el cual debiese estar identificado en la Constitución. Como siempre hemos hablado acá, y creo que llegamos a ese consenso en esta discusión sobre la necesidad de habilitar a la política en términos tributarios, basta con que identifiquemos en la Constitución la posibilidad de tener tributos progresivos y que sean de carácter, bueno, proporcionales, que es el otro principio muy relevante a identificar. Y cuando digo que sean proporcionales y que sean progresivos, lo que estamos diciendo es que sea la definición que sea democrática de establecer qué tipo de distribución queremos en Chile, en tanto federalismo, semipresidencialismo, me enfoco en el semipresidencialismo, o al menos en una mejor distribución del poder y no en este hiperpresidencialismo que tenemos, pero definición que tome la sociedad chilena con el plebiscito salía en la consagración de esta nueva Constitución. A mí me parece muy importante que si se establece esta descentralización financiera, ya sea dejando los tributos de la industria en los respectivos territorios, ya sea pagando mitigaciones o ya sea descentralizando centralmente estos tributos, creo que el principio que tiene que estar forjado en la Constitución es el principio de equidad intergeneracional y de equidad territorial. Sea que generemos un per cápita para cada habitante en el goce de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de los territorios, y que garanticemos esos derechos, o generando estos per cápitas, o entregándoles vía los municipios o gobiernos regionales la posibilidad de mitigar y establecer estos mínimos con estos principios de equidad territorial y generacional. Finalmente, el tema de el cómo vamos a proceder a desmercantilizar la relación que tenemos con las mujeres, con la naturaleza y también con el trabajo. Y aquí es importante establecer que debiésemos establecer en la Constitución el valor del trabajo en la economía, el valor del trabajo decente. Una de las discusiones muy importantes va a ser cómo vamos a establecer el respeto por la naturaleza. Una de las discusiones es lisa y llanamente declarar a la naturaleza sujeto de derecho. Yo creo que hay que estudiar esa posibilidad. Y sobre qué vamos a hacer con los recursos naturales y con el hidrógeno, yo creo que tenemos que dar el salto adelante. Lo están diciendo, si nosotros fuéramos un país, si nosotros fuéramos Corea del Sur o China, probablemente el hidrógeno ya sería nuestra fuente estatal de desarrollo científico, sería estatal y probablemente estaría siendo financiado para producir autos a través de hidrógeno o parte de nuestra matriz energética. Así que, por tanto, la definición sea hacerlo estatalmente o a través de una nueva concesión en democracia. Es importante el tema de los royalties. Hay un estudio del profesor López y Gino Sturla que establecen que hay un 8%, 8,1% del PIB que en estos últimos 5 años se podrían haber completado o se podrían haber generado para el Estado de Chile si es que efectivamente tuviésemos un royalty decente o al menos un royalty. Muchas gracias. Gracias, María José. A continuación, con esto vamos a ir cerrando para antes, después de las palabras de despedida. Chacín, Rodrigo Montiel están por ahí, nos pueden ahora poner el video de Milagros, que nos manda un mensaje también a propósito de la discusión que hemos dado hoy día. Dale, Rodrigo. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias por invitarme a este foro de Escuela Constitucional de Chile. Y es un placer particular hacerlo aquí, desde la ciudad de Toledo, con el marco incomparable de la catedral y de todo el conjunto histórico que forma parte de esta ciudad, patrimonio de la humanidad. Y quiero también trasladarle un afectuoso saludo desde aquí, desde esta sala de gobierno del Ayuntamiento de Toledo. Dentro de pocas semanas, dentro de unas semanas, el próximo 6 de diciembre, en España vamos a celebrar el 40º
segundo aniversario de algo tan importante que fue la Constitución de 1978. Una Constitución que significó algo muy importante para los españoles después de una guerra civil, después de 40 años de dictadura, y que por fin se abría una oportunidad al pueblo español. Esta Constitución fue redactada durante la transición, durante la llamada transición, que es un periodo histórico que permitió a nuestro país caminar desde, como decía, la dictadura a la democracia. Quienes tuvimos la suerte de vivir aquel tiempo, aunque fuésemos niños, éramos unos niños prácticamente, fuimos testigos de algo tan importante como el entusiasmo. Fuimos testigos de cómo el pueblo español, cómo la inmensa mayoría de los españoles vivió aquel periodo. Vivió aquel periodo con ilusión, vivió aquel periodo con mucha esperanza y, sobre todo, siendo conscientes de que estaba fraguándose las bases del futuro de nuestro país, del futuro de nuestra nación. Abriéndonos a algo tan importante como la libertad, abriéndonos también a la libertad de todos los derechos y sabiendo que gracias a este gran cambio legislativo que se producía en este país podríamos mirar los ojos de las grandes democracias del mundo sin avergonzarnos. Hoy, desde Toledo, desde la ciudad de Toledo, como alcaldesa, también como secretaria ejecutiva de Economía de las Ciudades del Partido Socialista Obrero Español y como también vicepresidenta de la FEN, de la Federación Española de Municipios y de Provincias, traslado mi apoyo a la sociedad chilena. Os traslado mi apoyo y, además, sobre todo en este momento, en el proceso que ahora comienza para elaborar una nueva Constitución que contribuya a algo tan importante como es a consolidar el proceso democrático en aquella tierra. La Constitución española de 1978 tiene 169 artículos agrupados en 10 títulos. Tanto en su preámbulo como, sobre todo, en sus primeros artículos, se establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, propugnando como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico algo tan importante como la libertad, algo tan importante como la justicia, como la igualdad, además en esta semana del 25 de noviembre contra la violencia machista, y también con el pluralismo, apoyando al pluralismo político. Y dentro de este ámbito se considera como principio constitucional promover el progreso de la economía para asegurar a todos los ciudadanos una digna calidad de vida. Bajo el epígrafe de Economía y Hacienda se agrupan los 8 artículos concretos que conforman el título 8º de la Constitución española. El primero de estos artículos, y sobre todo el que pivota la política económica española, dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general, y más en este momento de pandemia. Se reconoce, añade su texto, la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar el sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en el caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando lo exigiere el interés general. Las principales coordenadas que respecto a la economía fija la Constitución española de 1978 y que además, desde mi punto de vista, tiene interés resaltar en este encuentro virtual, pueden sintetizarse en los siguientes puntos. Reconocimiento de la iniciativa privada de los empresarios en el marco de la economía de mercado, conjugando la misma con el derecho de propiedad, si bien, como antes indicaba, toda riqueza del país está subordinada al interés general. Insisto, ahora más en un momento de pandemia. También se reconoce la posibilidad de que, junto a la iniciativa privada, cuando la ley lo autorice, la iniciativa económica de la Administración pública pueda adoptar formas empresariales recogidas en el derecho privado. La subordinación del interés general
implica que deben considerarse como lícitos los actos que amparen estas prácticas restrictivas de la competencia o el abuso de posiciones dominantes en el mercado, siempre procurando hacer realidad algo tan importante como es la función social que toda iniciativa económica debe cumplir. En la Constitución, en nuestra Constitución, en la Constitución española, se ampara la participación de los trabajadores y de las trabajadoras en la gestión de las empresas, facilitando además el acceso de los mismos a la propiedad de los medios de producción. Nuestra Constitución además garantiza tanto la propiedad privada como la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. A este respecto se indica que los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad de acuerdo con las exigencias de la economía general y de la protesta planificadora de nuestro Estado. Hechas estas consideraciones generales sobre cómo se aborda en la Constitución española la cuestión económica, significar como apunte. Ya, gracias Rodrigo. Milagro nos manda un video que dura 18 minutos, que es muy interesante. Lo vamos a subir de igual manera a la plataforma web para que quede arriba. Es muy interesante la experiencia española desde la discusión constitucional y la experiencia también que plasma el derecho de propiedad y la iniciativa económica consagrada en la Constitución. Desde la mirada de España, así que vamos a subir de igual modo la plataforma esto, como les digo, y por un tema de tiempo vamos a tener que cerrar ahora, porque ya llevamos cerca de 1 hora 20 y los compromisos tanto de María José y de José Antonio Ramírez son apremiantes. Así que unas palabras de despedida, ambos. María José, ¿tú partes? Sí, muchas gracias Tomás, muchas gracias de verdad la invitación. Creo que complementamos y avanzamos en el análisis de la creación de esta Constitución Económica. Mis últimas reflexiones es que estamos a puertas de crear un nuevo espacio de integración en democracia por primera vez, y no nos podemos farrear la posibilidad de crear esta Constitución del siglo XXI. Detrás de nosotros, y gracias, o sea, el por qué estamos acá es porque desde el 18 de octubre del año pasado ha habido gente movilizándonos. Acá ha habido violaciones a los derechos humanos que esperábamos no fueran sistemáticas y lo son. Y por tanto, y recordando lo que hizo la misma Constitución y lo mismo que hizo España, su transición a la democracia fue cambiando la Constitución y lamentablemente postergando por años el reconocimiento y mitigación a las violaciones de derechos humanos en dictadura de Franco. Nosotros en dictadura, nuestra salida democrática fue al revés. Hicimos un reconocimiento, tuvimos 2 informes de verdad y justicia, y lamentablemente no pudimos avanzar en cambios, al menos en democracia económica y cambios constitucionales para una mayor democracia económica y mayor democracia. Hoy día es la oportunidad de hacerlo. Tenemos al 78% y los chilenos acá, o hay liderazgo que se han levantado, tenemos a las alcaldesas y a los alcaldes. El Parlamento muy inteligentemente hizo su parte y para consagrar derechos necesitamos mantener esa participación en las calles, en la política y en las casas. Así que a no despolitizar este proceso hermoso y único y último que tenemos en Chile. Gracias. Muchas gracias, María José. José Antonio, palabras de cierre. Gracias, Tomás. Suscribiendo lo que dice María José, y bueno, lo importante de la Fundación Pablo Iglesias para la Fundación por la Democracia es trabajar con ellos. Decir que la madre del cambio constitucional es justamente la Constitución Económica. No está en juego las libertades públicas, que es parte del Estado de Derecho, no está la libertad de expresión, la libertad de opinión, no radica ahí, como sí lo fue hace 50, 60, 70 años, ese tipo de derechos. Nosotros tenemos otros desafíos como la pluriculturalidad o plurinacionalidad, la incorporación de los pueblos originarios, el desarrollo sustentable, el crecimiento económico, los derechos económicos, sociales y culturales. Esa estructura, que es lo que se denomina Constitución Económica, es muy compleja, va a ser un trabajo muy difícil,
porque tenemos modelos económicos que están muy arraigados, tenemos que darle seguridad jurídica a los inversionistas, a las empresas internacionales, no me cabe duda, pero demostrar que ese es el camino de desarrollo, y decía el Nico antes, lo ha hecho María José, Nueva Zelanda, Australia, los países nórdicos nos demuestran que es posible igualdad social, justicia social con el crecimiento económico. Ese match es fundamental. Demostrar que el mundo progresista puede tener esas dos cartas sobre la mesa en la misma Constitución, ese es el trabajo que todo el mundo tiene que ser, no solamente economistas y juristas, sino que todos tenemos que entender que el desafío está ahí. Como dice muy bien María José, quizás para pasar décadas, si no una centuria, antes que tengamos de nuevo esta oportunidad hermosa de elaborar una Constitución que nos va a permitir el desarrollo que todos queremos. Y para eso este tipo de programas, Tomás, son fundamentales para que la gente tenga conocimiento, comprenda y pueda socializar a muchas más personas con la importancia de la Constitución en su vida diaria. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, queremos agradecer a María José, a José Antonio, a Nicolás Aguirre y a Milagros Tolón Jaime, que menciono de nuevo que es alcaldesa de Toledo y vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, ¿ya? Agradecer a la Fundación Pablo Iglesias, a la Cooperación Española y, bueno, obviamente a la Fundación por la Democracia y su Escuela Constitucional, que hoy día tuvimos la jornada sobre modelo económico. Un buen debate. Yo tomo para cerrar, y con esto me despido, en lo que decía María José al final, que esto es un proceso histórico que estamos viviendo, que estamos escribiendo la historia en este momento, y que esta historia hoy día se está escribiendo gracias a la movilización de un país que con fuerza desde el 18 de octubre vino a levantar un diagnóstico tan invisibilizado desde los sectores, desde la periferia, de sectores alejados, sectores abandonados por el Estado, sectores que totalmente han sido desprotegidos y no han tenido acceso a bienes y servicios, infraestructura pública, segregados totalmente de este país que muchas veces nos han intentado, o muchas veces intentamos reflejar la mejor cara, pero en datos gruesos es un país con índices de desigualdad líderes, tanto en América Latina, como bien dijo María José, e incluso a nivel mundial. Entonces, solo me despido con eso. Tenemos un gran desafío, que se repita esta discusión. Sé que la Fundación también constantemente lidera este tipo de discusiones, así que nada, pues, con esto me despido. Le agradezco a ustedes dos y le agradezco a todas y a todos los que nos siguieron en esta nueva jornada de la Escuela Constitucional. Que estén muy bien, y gracias a los maestros de orquesta, Rodrigo Montiel y José Chacín, que siempre están ahí trabajando para generar la plataforma informática en tiempos de pandemia. Muchas gracias a todas y a todos. Poder en la sombra. Poder en la sombra, tal cual. Chao, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Gracias. Chao, María José, chao, José Antonio.